Bienvenidos estudiantes a esta sesión de ejemplos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Encuéntrense las siguientes medidas en grados. Entonces nos dan la circunferencia, nos dan las medidas de algunos ángulos, de algunos arcos, y vamos a mirar cuál es la medida correspondiente de los arcos que nos indican en este momento. Entonces vamos a arrancar con el de acá. La medida del arco AB. Entonces es importante identificar a cuál arco nos están haciendo referencia. Recuerden que si hay solamente dos letras, vamos a seguir la trayectoria que hay en esas letras y sería el ángulo menor que hay entre A y B. Para este caso, ese arco sería desde acá hasta acá. Y recuerden, la medida del arco corresponde a la medida del ángulo central, de acuerdo a lo que vimos en nuestro estructura conceptual. Por lo tanto, la medida de ese ángulo AB sería igual a 30 grados. Ahora, vamos a mirar el siguiente. Vamos a mirar la medida del ángulo BOC. En este caso, entonces vamos a ubicarnos allí. B, O, C sería ya la medida de este arco de acá, de ese ángulo central. En este caso, dado que D es aquí perpendicular, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Dado que aquí ya van 30 y aquí 40, quiere decir que este ángulo, que es el que necesitamos, equivale a 20 grados, que sería la respuesta a nuestro ejercicio. Pasemos al siguiente, la medida del arco BD. En este caso, entonces, nos están indicando el arco que va desde B y que llega hasta el punto D. Y recuerden, dado que solo tenía estas dos letras, quiere decir que estamos pensando en el arco menor. En este caso, dado que aquí ya era 40 grados y de acuerdo a lo que hicimos en el punto anterior, aquí era 20 grados. Por lo tanto, este arco BD va a valer 60 grados. Y finalmente vamos con la medida de este ángulo C o G. Aquí entonces ubicamos C, está aquí, O y G. Necesitamos averiguar este ángulo de aquí, este ángulo central. Aquí ya tendríamos 40 grados, dado que aquí tenemos este arco de circunferencia, quiere decir que el ángulo central vale exactamente lo mismo. Tendríamos 40, aquí, dado de la misma manera, tendríamos 30 y aquí tendríamos 20. Por lo tanto, el ángulo que nos solicitan sería la suma de los que ya tenemos, es decir, 130 grados. Bien, vamos con un segundo ejercicio. Dada la siguiente circunferencia, a partir de las siguientes condiciones también, y vamos familiarizándonos con la notación, AO significa el segmento AO. Este símbolo de acá significa que son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. El AO con el OB, es decir, que estos dos segmentos aquí forman 90 grados. Y OC biseca el arco ACB. Es decir, el arco ACB, dado que está nombrado con tres letras, quiere decir que es el ángulo externo. Es decir, ese arco ACB sería este arco de acá, el exterior. Y esta palabra biseca quiere decir que esta longitud OC divide en dos ese arco de allí. Y acá esta notación nos está indicando que estamos ante una circunferencia cuyo centro es O. Por lo tanto, también podríamos concluir lo siguiente, dado que el centro es O, quiere decir que este segmento AO, este segmento BO y este segmento CO corresponden al radio o a radios de la circunferencia. Vamos a ver entonces ejercicio cada uno de los ítems. Nos piden hallar la medida del arco AB. En este caso está sencillo, dado que como ya identificamos que eran perpendiculares y formaban 90 grados, ese arco AB equivale a 90 grados. Ahora, el ítem B nos pide hallar la medida del arco ACB, la medida del arco externo. En este caso, dado que este es 90, quiere decir que el arco externo va a medir 270 grados. Vamos para nuestro tercer ítem, la medida del arco BC. Recuerden, dado que nos están dando solamente dos de las letras, cuando hablen de BC, no nos referimos al arco externo, sino que se refiere al arco interno. En este caso, el arco BC sería este arco de aquí, el más pequeño. Dado que aquí nos decía que este radio OC bisecaba el ángulo, quiere decir que este arco BC va a ser la mitad del que habíamos encontrado previamente, es decir, la mitad de 270, que sería 135. Este arco de aquí corresponde entonces a 135 grados. Y finalmente nos piden hallar la medida del ángulo A, el ángulo central AOC. En este caso, ese ángulo AOC arrancaría desde acá, va hasta acá y se dirige
hacia la otra lado. Y en este caso, dado que era bisecaba, recuerden que OC bisecaba el ángulo, quiere decir que esa medida del ángulo central AOC también va a ser de 135 grados, al igual que nos dio el arco anterior. Y allí finalizaría nuestro ejercicio.